Hola, ¿qué tal? Buenos días en esta mañana. Es un gusto saludarte, estimado alumno. Dios te bendiga mucho. Vamos a iniciar inclinando el rostro, juntando las manitas y cerrando los ojos. Vamos a orar. Eterno Dios, en esta mañana, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu protección. Ayúdanos a confiar en tus palabras que son ciertas y verdaderas. En Jesús, amén. Bien, vamos a iniciar hablando acerca de los textos literarios. En esta ocasión vamos a ver un poquito acerca de cultura a través de los textos literarios llamados cuentos. Los cuentos son textos ficticios. Quiere decir que no son reales. Alguien se los imaginó y los diseñó y sirven básicamente para entretenernos y divertirnos. También estos cuentos muchas veces tienen una lección objetiva, algo que nos quieren enseñar. No siempre, pero la mayoría de las veces. Hay una diferencia entre los textos informativos y los textos literarios. En el segundo trimestre vimos los textos informativos que nos sirven para investigar, para conocer hechos relevantes. En este caso, como en el ejemplo que te estoy poniendo, es de la naturaleza, que al abrir ese libro podemos encontrar hechos reales de animales, su forma de vida, etc. Mientras que en un texto literario podemos encontrar adivinanzas o cuentos. En el ejercicio 3 de tu página 268 en tu guía, te está solicitando que anotes la clave según el tipo de texto. Aquí te señalo la clave. TI significa texto informativo, algo que nos ayuda a resolver nuestras dudas o problemas, mientras que la TL de texto literario es algo que me divierte o me entretiene. Ok, los cuentos para dormir son textos informativos o literarios. De acuerdo a la respuesta que tú obtengas por lo que ya hablamos, vas a colocar en esos cuadritos la clave. Bien, vamos a avanzar con las características de los cuentos. Los cuentos son breves, son irreales y cuando son dirigidos a los niños se llaman cuentos infantiles. También están ilustrados para despertar en nosotros la imaginación, que podamos recorrer con la imaginación todos los sucesos. Aquí hay algunas portadas de algunos cuentos muy conocidos por ti. En los cuentos nosotros encontramos el nombre del autor, el nombre de la editorial y por supuesto el título del libro o del cuento. El patito feo. ¿De qué va a hablar? De un patito. Muy bien. Como eso nos da una referencia y un marco para la siguiente actividad. En el ejercicio 4 de la página 269 te pide que leas el texto y que hagas lo que se te pide. ¿Qué se te pide? Aquí está señalado por unas flechitas azules. Primero vas a rodear la portada que corresponde al texto que ya leíste. ¿Cuál de estos tres portadas le corresponde? Después vas a subrayar con rojo el título. ¿Qué título? Pues de la portada que acabas de rodear. Subraya con azul el autor del libro que acabas de rodear. Y marca con una palomita el tipo de texto literario que es. En el primer recuadro, ¿es un poema? Segundo, cuento. O tercero, es una adivinanza. Hay algo que se llama sinopsis. La sinopsis la encontramos en la contraportada. ¿Cuál es la contraportada? Pues es lo opuesto a nuestra portada, lomo y contraportada. Aquí hay una pequeña lectura. A esa lectura se le llama sinopsis, que es un resumen chiquitito de lo que va a tratar el libro. Te voy a leer. Hoy vamos a analizar a los tres cerditos. Vamos a leer su sinopsis. Esta es la fabulosa historia de tres hermanos cerditos.
que construyeron una casa cada uno para protegerse del lobo hambriento. Pero el lobo feroz sopló y sopló. Muy bien, de manera muy resumida nos dice de qué va a tratar el cuento. En el ejercicio 1 de la página 272 te está pidiendo que tú analices 3 sinopsis y colorees de qué trata el cuento según lo que aparece en la portada. Fíjate bien, el título y la imagen. Y entonces vas a colorear cuál de estas 3 le corresponde. Un cuento tiene 3 partes básicas. La primera es el inicio o planteamiento. Cuando estamos iniciando a leer un cuento vamos a encontrar frases como érase una vez o en un lugar muy lejano, etc. Vamos a encontrar que en ese inicio nos cuentan el nombre de los personajes, qué les gusta hacer. En el caso de los 3 cerditos, de qué diseñaron la casa que ellos quisieron, por qué la diseñaron de ese material, etc. En la segunda parte de un cuento tenemos el nudo o el desarrollo, donde nos muestra que los personajes o el personaje principal se meten en problemas o surge un problema. Observa las imágenes. ¿Qué problemas está teniendo ahora los cerditos? Claro, que el lobo se los quiere comer y él está soplando para poder derrumbar sus hogares y entonces comérselos. Muy bien, pero tenemos la tercera parte de un cuento que se llama desenlace. ¿Qué le pasó al lobo? Exactamente. Fíjate que el lobo se quemó la colita porque el tercer cerdito era un cerdito trabajador, pero también era muy ingenioso, muy listo y decidió que la única parte donde podía entrar el lobo era por la chimenea, así que pone un agua a hervir y el lobo al entrar pues se quema y sale huyendo y nunca más regresa. De esta manera se soluciona el problema que ellos tenían. También tenemos algo que se llaman autores. ¿A quién se le ocurrió este ingenioso cuento? Bueno, a John y a Lane. Estas personas estadounidenses escribieron este cuento en 1989. 1989. Este ejercicio lo vamos a encontrar, vamos con en la página 270, en el ejercicio número 1, aquí vas a resolver, identificar cuál es un texto literario y cuál es un texto informativo. Los que sean cuentos los vas a rodear y los que no, pues no. En el ejercicio número 4 de la página 271, vas a ordenar del 1 al 3 la historia del cuento de Pinocho. ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fue el nudo? ¿Y cuál fue el desenlace en el cuento de Pinocho? Si no sabes la historia, pídele a tu mamá o a tu papá que te narren el cuento de Pinocho. Finalmente, te estoy pidiendo que escojas en casa un cuento, el que más te guste o el que quieras saber, y entonces vas a tratar de conectarte con el autor o con los autores de este libro, tratando de seguir la emoción de la trama. Si hay suspenso, si tienes que hablar quedito, si tienes que aumentar el tono de voz, o si hay animales, poder hacer el sonido de los animales, y si hay viento, soplar, etc. Como en el caso de los cerditos, soplaré y soplaré. Toda la familia puede soplar. También vas a localizar allí en tu libro frases como había una vez, hace mucho tiempo. Estas son frases que surgen al inicio o en el planteamiento del cuento.
En el nudo o desarrollo encontramos frases como cuando de repente, entonces, bien. Y al final o en el desenlace encontramos frases como y fueron felices por siempre o para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Te dejo algunos enlaces que te pueden servir para seguir informándote acerca de los cuentos y la narración. Quiero terminar diciéndote esta mañana que dice Segunda de Pedro 1:16 en la versión Dios habla hoy. Dice, la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos hemos visto y enseñado su grandeza. ¿Sabes? Jesús es el que nos ha enseñado el camino. Él es cierto y verdadero. No hay falsedad en él. Aunque los cuentos nos dejan algunas lecciones, en definitiva no son ciertas. Pero en la Biblia encontramos grandes historias de hombres y mujeres que fueron reales, que vivieron y que narran sus experiencias reales, de quienes podemos aprender grandes lecciones. Yo te invito a que sigas escudriñando en tu casa las Sagradas Escrituras y sobre todo que recuerdes que Jesús es la máxima verdad sobre todo. ¿Sabes? Gracias a Dios que Él no solo murió en la cruz del Calvario, como lo vimos en clases pasadas. Hoy te estoy dejando un link donde narra la historia de cómo Jesús resucitó. Eso es real. La Biblia dice que hubieron personas reales que lo vieron, que constataron que eso no fue mentira, que lo vieron ascender al cielo y que así como se fue, se asegura que Él vendrá. No son cuentos, es una realidad. ¿Estás listo para esperar a Jesús? Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.